Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libaciones sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo estaba, ¿no es cierto?, en su mejor momento, tal vez de conocimiento de la palabra, de predicar, de enseñar, de escribir las cartas. Y la mayoría de las cartas las escribió cuando estuvo preso, ¿no? Porque fue perseguido, fue humillado, fue degradado por solamente creer en este Dios verdadero y predicar su palabra y querer transmitirle al mundo quién es Dios. Y hoy en día creo que pasa lo mismo. Hace mucho tiempo veía, cuando recién empecé a mirar un poco en YouTube, veía como en México eran perseguidos, ¿no? Como eran matados, como eran torturados aquellos que creían en Jesús. Y así como en ese lugar, en muchos lugares pasa lo mismo. En otros lugares no se puede ni hablar. Está totalmente prohibido hablar del Señor, ¿no? Pero bueno, uno lleva en su corazón las cosas que va aprendiendo y hay momentos que se puede hablar y hay momentos que no. Nosotros acá en Argentina, gracias a Dios, tenemos libre culto, ¿no? Y tenemos que aprovechar. Pero muchas veces aprovechamos para hacer otras cosas. He escuchado a lo largo de estos casi 40 años de servir al Maestro siempre la misma respuesta cuando uno pregunta el por qué no cambian. Y todos dicen porque no puedo. Y eso es mentira. El hombre no cambia porque no quiere. Porque está siempre mirando para otro lado y porque no le interesan las cosas de Dios. Porque aquí en el versículo 13 dice la palabra, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Entonces, de modo, dice, si usted está en Cristo. Si está en Cristo, si lo busca, si trata de vivir por sus enseñanza, por su vida ejemplar, ¿cómo no va a cambiar? ¿Cómo no va a tratar de ser diferente? ¿Cómo no va a tratar de dejar que Dios sea el rey de su vida? Si usted realmente es doctrinado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo está en usted, se va a dar cuenta el gran sacrificio de ese varón, lo que él hizo realmente. Porque es por fe, ¿vio? La fe no se ve. La fe es la convicción de lo que se espera, y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreo capítulo 11. Entonces, si nosotros entendemos de que hay un Dios que nos ama y que ha dado todo, absolutamente todo por nosotros, aún a su propio Hijo, y no podemos entender esas cosas porque no queremos entender, porque creemos que somos más que otros, en los desiertos que hay en el mundo, si Dios soplara esos lugares, ¿sabe cuántas ciudades encontraríamos que están enterradas bajo la arena? Ciudades que han existido, ¿no? De los que habla la Biblia. Hoy los investigadores buscan en todas partes y en algunas partes van entendiendo, ¿no?, que realmente existió lo que dice la Biblia. Porque uno busca en los libros a veces la referencia de muchas cosas. ¿Por qué no leer la Biblia y creer lo que está escrito? Si Dios dice que en tal lugar hubo una ciudad y que Él la hizo desaparecer
por amor a su pueblo, que se la entregó a su pueblo, y usted no cree, bueno, no cree porque no quiere, está bien, porque cree los libros de historia. Pero la mejor historia que existe para nosotros es la palabra de Dios, porque Dios no miente, no tiene ninguna necesidad de mentir, porque Él es un Dios verdadero, Él es un Dios que quiere el bien para todos. Y la mentira, hay que taparla con otra mentira y otra mentira, y llega un momento que esa mentira ya no se puede alargar más. En cambio, la verdad es una sola, la palabra de Dios es una sola. Siempre usted va a leer lo mismo si usted lee la Biblia. Por eso a muchos les parece aburrida leer la palabra, porque siempre dice que lee lo mismo. Pero si usted deja que cada versículo que va leyendo el Espíritu Santo lo vaya adoctrinando, se va a dar cuenta que es diferente. Es diferente todo lo que nosotros vamos viviendo en el camino de Dios. Jesús, cuando vino a la tierra, vino a hablar de su Padre. Y al hablar de su Padre hablaba de la palabra. Y le enseñaba, supongo, a los discípulos, ¿no? Porque tuvo mucho tiempo con él, 3 años y medio, habrá sido como una eternidad. Pero Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y como hombre ganó nuestra salvación. Y como hombre nos dejó, ¿no? El camino en el que tenemos que andar. Y el camino, uno de los caminos, el verdadero, es seguir lo que está escrito, las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, dice la palabra, porque en ella pensáis que hablan de mí, tienen vida eterna, dice en San Juan. Entonces, nosotros buscamos en los libros de historia, buscamos en los libros de la ciencia, no hay cuánto libro haya por ahí, la razón de muchas cosas. Y la razón de nuestra vida está escrita en la Biblia. La razón del ser humano es amar y servir a Dios con nuestro corazón limpio. Ese fue el propósito de Dios en la creación del hombre. Él buscó en el hombre siempre una compañía, ¿no? Y lo sigue buscando. Él anda buscando corazones limpios que puedan creerle, que puedan valorar todo lo que Él hizo y lo que sigue haciendo por nosotros. Él pone tanto el querer como el hacer. Todo lo hace Él si nosotros se lo dejamos. Entonces, la Biblia también habla de que debemos llegar a la perfección, de ser perfecto, ¿no es cierto? Y he hablado con muchos de esto y nadie cree que el hombre puede ser perfecto. Y la Biblia dice que podemos ser perfectos. La perfección no es ser un superhombre, ni ser el más lindo, ni el más bueno. La perfección es amar, aprender que Dios es amor y a través de ese amor nosotros tenemos que conducir nuestra vida y nos va a poner todas las cualidades que nosotros necesitamos. La perfección es espiritual, el hombre puede ser perfecto espiritualmente. Y si eso se logra, si cada uno de nosotros busca y busca y busca y se va juntando con uno y con otro que piense lo mismo, la palabra dice, necesito 2 o 3, dice el Señor. No necesita más. Todavía no encontró 2 o 3 que le aman y que crean de verdad. Porque una cosa es decir si creo y otra cosa es vivir esta vida que Dios nos propone. Entonces, cuando usted escucha en los lugares que le dicen, le prometen esto, aquello, lo otro, cuando hablan de Dios, es verdad que todo Dios nos da. Pero también es verdad que nuestra vida tiene que cambiar, nuestra vida tiene que ser diferente, nuestra vida tiene que ser luminarias en el mundo, como dice la palabra aquí. El que se fija en nosotros tiene que ver algo diferente, ¿no? Tiene que ver una transformación de vida, tiene que ver de que cuando dicen era tal cosa, era esto, era lo otro, bueno, esa palabra significa que nuestra vida ya está cambiando, ya no hay más lo que era antes, el borracho o el drogadicto o el peleador. Entonces, seguimos con nuestra vida pasada, tal vez dentro de las congregaciones, hablando de Dios, pero nuestro interior sigue siendo el mismo. Seguimos cargando con el hombre viejo, que está lleno de pecados, de vanidades, de cosas malas. Y después se descubre, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de acuerdo a lo que nosotros tengamos en nuestro corazón y lo que vamos a hablar, ¿no? Decir malas palabras, hablar mal de otro, de aquello, humillar. Y hay tantas cosas que hacemos conscientemente y algunas las hacemos inconscientemente, pero hay un Espíritu Santo que nos muestra las dos cosas para que nosotros podamos
caminar esa vida que Dios nos propone. Hay que respetar. Yo no estoy en contra de nadie que está en la iglesia, porque a ellos también fueron llamados por Dios. Yo respeto lo que cada uno hace, pero las cosas que no están conforme a la palabra, yo no comparto con nadie esas cosas. Si Dios dice que es negro, yo creo que es negro, aunque no lo crea, aunque no sepa por qué, pero algún día Él lo va a revelar. O tal vez no tenga importancia, ¿no? Por eso uno no la sabe. La historia de la antigüedad es una cosa muy linda para leer. Yo leo poco porque a mí me interesa la vida que tengo ahora, a mí me interesa el crecimiento que Dios puede dar, la vida mía y a los demás sobre Cristo, porque a mí no me salvó la historia, a mí me salvó Cristo. Y mi obligación como colaborador de Dios es hablar de su Hijo, hablar de Él mismo, del Padre, del Espíritu Santo, de su palabra, de las cosas que rodean a nuestras vidas para que nosotros podamos mirar la vida de otra manera. No vamos a llegar al cielo haciendo cosas que no están escritas. Es un compromiso lo que nosotros tenemos con Dios, si lo asumimos. Y si no lo asumimos, bueno, Él se aleja, busca a otras personas, no anda todo el tiempo rogándonos. No, Él no nos pide favores, Él nos manda. Acá la palabra tiene mandamientos, y son mandamientos de Dios, y son mandamientos sanos para nuestras vidas, y son mandamientos que nos ayudan a crecer, a madurar, a estar en paz con nuestro prójimo, que es parte de la convivencia de las sociedades, ¿no? En todos lados hay gente que es bien intencionada. Dentro del camino del Señor hay muchos hombres y mujeres que están queriendo tal vez caminar como dice la palabra, pero como ellos están sujetos a instituciones, como le hicieron creer que tienen que estar sujetos a tal denominación, a tal lugar para ser salvo y tienen que hacer lo que ellos les dice. Usted tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hombre, no las leyes, los reglamentos de las instituciones. Demasiado nosotros tenemos con la ley de Dios. Nosotros tenemos que buscar los mandamientos de Dios en la Biblia para que nuestra vida cambie. Y cuando digo nosotros es porque tenemos que estar reunidos, ¿no? Alrededor de una mesa con la Biblia abierta y buscando qué es bueno para nuestras vidas y para la convivencia. No hablar de nosotros mismos, no hablar de las cosas que nosotros hacemos mal o bien. Si lo hacemos porque Dios nos pone tanto el querer como el hacer, dice la palabra. Él es el soberano. A Él tenemos que servir, a Él tenemos que obedecer y con Él tenemos que tratar de caminar para que nuestra vida cambie, para que sea diferente, para que podamos entender que hay un Dios que no solamente a nosotros nos quiere, Él quiere a toda la humanidad. Él quiere a la raza humana porque fue su creación y estamos hechos a imagen y semejanza de Él, dice la palabra. El que nos aborrece, el que nos odia, el que nos quiere limpiar, el que nos quiere borrar de este mundo se llama Satanás. Él está para eso. Pero Él fue creado un querubín protector. No había defecto en Él, dice la palabra, hasta que se halló en Él maldad. Y la maldad de Él fue cuando le entró el orgullo, cuando se dio cuenta del poder que tenía y bueno, se enorgulleció y quiso ser como Dios, y eso está en Isaías, si usted lo busca. Entonces, hay gente que sirve al enemigo, consciente o inconsciente, inconscientemente se lo sirve. Cuando Dios habla del mensaje de las 7 iglesias en el Apocalipsis, muestra a cada iglesia la condición en la que está. No fue el estado de la iglesia a través de los siglos, es el estado actual de la iglesia. Léala, busque en ella y va a ver que Dios habla. Y Dios dice, a todas les dice lo mismo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todas les dice lo mismo, que se arrepientan. A todas les dice que conocen sus obras. Entonces, si nos ponemos a estudiar la palabra a través del Espíritu Santo, vamos a tener demasiadas cosas buenas para aprender y para que nuestra vida cambie y para que seamos seres humanos mejores para la sociedad. Las cosas pasan en este mundo porque nosotros estamos pensando en otra cosa. Los hijos de Dios estamos más preocupados por nuestro bienestar material, que no está mal. Yo siempre digo lo mismo, no está mal anhelar vivir bien. Lo que está mal
es dejar de lado a Dios para hacer esas cosas. Se puede hacer las dos cosas juntas. Deje que Dios guíe su vida, deje que Él sea el centro de toda su vida y va a ver cómo usted va a tener eso y mucho más. Que Dios los bendiga mucho.